Muy buen día, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión del día. Les cargué una actividad para que, obviamente, en cuanto tengan una oportunidad, la vayan entregando. No sé si ya checaron, que tienen una actividad cargada en su plataforma de Classroom, chicos. Sí, sí, jefe, sí, profe, ya la tenemos ahí aquí a la mano. Gracias. Ok, correcto. ¿Alguna duda en cuanto a la actividad, la información más que nada que tienen que anteponer a esa actividad, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario? Son economía política y política económica. Es correcto. Ok. Y la Es diferencia entre temas ambos. y la diferencia entre ambos. Solamente tenemos que poner la definición. De política económica. Sí, ¿a qué se refiere lo que es economía política? ¿A qué se refiere política económica? Y ¿Qué diferencia entre obviamente ambos? la diferencia entre ambos. Si ustedes checan o ven, pues dicen, ok, economía política, política económica, pues a lo mejor a simple vista o al simple entender, dicen, pues se me hace, casi es un juego de palabras, como lo pueden ver ustedes, pero sí hay una diferenciación en esas dos palabras, en esas dos descripciones también. Nada más pongan la pura definición, mencionen a qué se refiere una, a qué se refiere otra, y en su momento, pues, en qué cabe o cuál es la diferencia entre ambos, obviamente entre ambas palabras. Profesor, ¿se la puedo entregar a escrito en el cuaderno? Es que ¿sabe qué? Se me descompuso mi computadora. Sí, sí, claro, no hay ningún inconveniente por eso, nada más sí pues les hice la observación que sea legible la letra, que lo carguen en la plataforma en forma vertical, porque luego me lo cargan en forma horizontal y es un poquito más complicado, y que sea legible la foto, de favor. Pero sí, sí lo pueden entregar así, en este caso en el cuaderno, si lo están haciendo, si les hace más fácil, pues adelante. Ok, gracias, profesor. Gracias. Ok, chicos, vamos a continuar. De hecho, comentábamos antes de que se nos terminara el tiempo de sesión, pues algunas cuestiones donde el gobierno, desde el punto de vista de la escuela alemana, pues, obviamente tenía que formar parte dentro de esas situaciones o si podía controlar o regular esas situaciones. Y poníamos el ejemplo de nuestro país, que todavía existen algunos monopolios, donde pues, a lo mejor en un mundo globalizado, competitivo, pues ya en muchas economías de otros países ya no existen esa cuestión de la cuestión del monopolio como tal. Entonces, pues uno de ellos era la cuestión del petróleo, que todavía México pues controla esa cuestión, petróleo, los derivados del petróleo, gasolina, productos, etcétera, etcétera. Él es el que pues, lleva la batuta en este caso de la cuestión en ese producto también. Y la cuestión de la electricidad, pues obviamente sabemos de antemano que es un monopolio como tal. Anteriormente era un duopolio, pero obviamente no dejaba de ser a cargo del mismo gobierno con la cuestión de que había dos empresas, Luz y Fuerza, y obviamente pues Luz y Fuerza, el gobierno se encargó pues de que dejara de existir y todo se concentra hoy en día en CFE, pues, obviamente Comisión Federal de Electricidad, que es el monopolio que existe en cuestión del servicio de electricidad hablando, y pues obviamente el gobierno controla esa cuestión. Y en otros países no, en otros países hay empresas privadas como tal, que ellos brindan la cuestión, en cuestión de petróleo, en cuestión de electricidad, en cuestión de agua, en cuestión de comunicaciones, en cuestión de televisión por paga, etcétera, etcétera. Entonces, pues obviamente los consumidores, los individuos, las personas pueden obtener y en determinado momento decidir con quién, el que les ofrezca mejor servicio en determinado momento y mejor precio muchas veces, o que estén dispuestos a pagar un determinado precio por el servicio, pues ellos pueden decidir con quién a quién elegir para que les brinde en determinado momento ese servicio. En México no ocurre esa cuestión. Antepone el gobierno que porque en determinado momento
puede subir el precio, entonces ellos lo tienen regulado en esa cuestión, pero no sé desde su punto de vista si en determinado momento que se abra esa cuestión a una competencia nos beneficia o nos perjudica, tanto en el tema del petróleo como en el tema pues de la energía. No sé desde su punto de vista qué opinen ustedes. Les platicaba, les comentaba que aunque nosotros tengamos en nuestras viviendas una celdas solares, comisión nos obliga a tener o a pagar una tarifa mínima por ese servicio. Se está regulando en la cuestión de que obviamente se tiene que consumir energía por parte del gobierno y no podrán que se tengan, obviamente, cuestión de celdas solares, podemos en determinado momento no dejar de prescindir del servicio de energía eléctrica. A lo mejor nosotros compramos un transformador y decidimos utilizar energía de otras formas, tampoco, también se le tiene que pedir permiso a comisión. Entonces, ellos tienen que controlar, eso es lo que está estipulado, controlar de muchas maneras, obviamente, y obtener un ingreso, aunque sea mínimo, pero seguir obteniendo un ingreso de cada uno de los habitantes. No sé qué punto de vista tengan ustedes y qué tanto nos beneficie o nos perjudique en su determinado momento, chicos. No sé qué punto de vista tengan ustedes. Profe, mire, por la cuestión de que los gobiernos anteriores en el país han tratado de privatizar todo lo cuestión de energías, del petróleo, del agua. Son recursos que son de la nación por tradición, ¿verdad? En los gobiernos después de la revolución se sentía algo como una cuestión de nacionalismo, que era lo que querían fortalecer el nacionalismo, creando leyes y decretos que la nación es dueña de esos recursos, de los mares. Pero lo que quisieron hacer estos gobiernos pasados, al crear las leyes de la cuestión de privatización, no se vio reflejado lo que se prometió con esa privatización. Entonces, el actual gobierno lo que está haciendo ahorita en la cuestión del petróleo de las gasolinas, es ser autosuficientes. México tiene muchos recursos para ser autosuficiente, pero las formas de gobierno erradas, equivocadas, han terminado en desastres, ¿verdad?, económicos. Tal es el caso del gobierno anterior, del presidente anterior al actual, el gobierno nacional, que ya había dicho que el petróleo ya se había acabado, que ya no había, que se agotó por completo, ya que nos vendieron esa idea. Así es. Pues se corrieron rumores de que ya no existía petróleo, que México se había quedado sin petróleo, que ya se habían secado los mantos, ¿verdad?, petrolíferos, lo cual era pues una mentira, ¿verdad? Entonces, digo, esa cuestión, yo creo que México tiene para ser autosuficiente, tiene para, primeramente, ser autosuficiente en nuestro mercado interno, y luego ya después podemos, ya conforme se fortalezca la economía interna, el abasto de la autosuficiencia, ya entonces México podría competir con otros pueblos, otras naciones, en cuestiones de las economías. Es mi partido. Ok, muchas gracias, José. Sí, de hecho, a lo mejor no es de que no haya petróleo, a lo mejor sí hay petróleo. Lo que no hay, y eso sí es unánime por muchos estudiosos, es la tecnología para obviamente pues transformarlo, primero para expropiar y luego para transformarlo. Es lo que nos pasa con la gasolina. Pues el gobierno prefiere comprarle la gasolina a Estados Unidos ya procesada y pues venderla a nosotros los mexicanos cuando en determinado momento pues ya no, a lo mejor no se tiene la infraestructura para procesar dicha gasolina. Es lo que pasa realmente. A lo mejor sí Maestro, existe petróleo en aguas profundas, pero pues no tenemos la tecnología. Entonces, ¿qué dice? Pues obviamente le pago a una empresa, le pago. Hay empresas, hay trasfondo de por medio. Sí, sí, adelante, adelante.
¿Quién quiere opinar, chicos? Maestro, Mande, sí, Roberto. muy buen día. Siento que el Pacto por México ¿cómo se llama? El Congreso que se aprobó, pues no sirvió para nada el pacto del PRI, el PAN y el PRD. Ajá. No te escuchamos, Roberto. Se te fue el audio, te está fallando, yo creo, la cuestión del audio. De hecho, Eh, y ahora sí, 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 ahí te escuchamos, Roberto. el Pacto por México del 2012, Sí, que supuestamente iban a bajar las gasolinas, el gas, todo ello, no sí, se bajó nada de eso, al no, contrario, subió. es correcto. Con el Peña Nieto hubo un incremento de un 75%. Ahora el día anterior acaban de aprobar el Congreso, los diputados del Congreso, para regular el petróleo, es decir, la gasolina y el gas y el diésel, y que el Estado sea el rector para poner los precios, porque ahorita los de la entidad privada son los que ponen los precios. ¿Sí es así? Bueno, ahí la cuestión de la gasolina, de hecho, desde que obviamente iba a iniciar campaña López Obrador, pues muchos lo criticaron porque decían que el precio de la gasolina iba a bajar o que la iba a mantener en su momento. Y realmente esa es una incongruencia, les voy a decir por qué, porque el precio de la gasolina ya no se rige por parte de la cuestión interna de la economía de México. ¿Es Se internacional? rige el precio en base a la economía internacional. Entonces, si el precio del petróleo sube, entonces va a subir por ende la gasolina a nivel globalizado. Esa es la cuestión, cómo se liberó esa Maestro, cuestión de la gasolina, pues por eso sigue subiendo. Mande, Roberto. lo que pasa es que a veces aquí en México suben las cosas. La gasolina subió porque subió también el precio internacional del petróleo y todo eso, y Así el es, dólar. así es. Pero posteriormente esta gente suben el precio, pero no lo bajan. Es Entonces, correcto. entonces acaba de hacer una iniciativa el Congreso de la Unión para regular el precio del petróleo, porque los particulares eran los que regulan ahorita el precio del petróleo. ¿Estamos correctos? Sí, sí, es correcto. Tanto es que no cumplen los principios básicos de la economía. Debemos de ser primero autosuficientes como país. ¿Qué es lo que está pasando? Otra parte de la cuestión de la gasolina que pues, va a subir y va a seguir subiendo mientras se siga, obviamente, en esa cuestión. En determinado momento dicen, puedo bajar, pero porque en determinado momento el gobierno puede subsidiar algo, pero no siempre va a seguir subsidiando. Esa es la realidad. Entonces, como conforme suba el petróleo a nivel internacional, va a seguir subiendo la gasolina, el precio ya está liberado, la cuestión del precio del petróleo, entonces ya está globalizado, entonces va a seguir subiendo. Otra de las cuestiones que es importante también, no sé si lo vieron, en la semana salió también una cuestión del precio de la tortilla, que es una de las cuestiones dentro de la canasta básica de consumo del mexicano como tal, puede llegar hasta 24 pesos el kilo de tortilla. ¿Ya cuánto está? O sea, ¿cuánto tiempo empezamos? 15, 18, 20 y que llegue hasta 24. Es la consecuencia de que nosotros no sigamos produciendo internamente algunas cuestiones o algunos productos. No somos autosuficientes, autosustentables. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el maíz? Pues lo importamos maíz transgénico de Estados Unidos, entonces sube el precio del maíz a nivel internacional, pues va a subir la tortilla, sube la gasolina y automáticamente es una cadenita que sube la gasolina, pues suben todos los demás consumibles en ese aspecto. Entonces, es una cadena que en determinado momento, si el gobierno no se hace autosustentable para la población, pues va a seguir subiendo los precios. Igual lo que pasó, sí saben, la cuestión hablando de la electricidad también, que es otra de las cuestiones que todavía sigue monopolizada en México, el apagón que hubo en el norte del país, si saben a consecuencia de qué fue. Fue en el sur de Texas, ¿no, profe? Así es, Y fue a raíz de las energías que apostaron en mayor porcentaje a las energías limpias, y pues se vino la ola de invierno, un fenómeno natural
que causó que pues no había sol, ahora sí que para almacenar energía, y se vino una gran demanda, ¿verdad? Por la cuestión del invierno, las calefacciones, una gran demanda para cubrirse del frío, ¿verdad? La necesidad del frío de las personas, ¿verdad? Allá en Estados Unidos, y repercutió en nosotros acá también, porque México importa ese tipo de energías también por la raíz de la reforma energética, Así es. a los gringos, ¿verdad? Es correcto, eso fue lo que pasó realmente, no tanto a la energía eolítica, sino que Texas dijo, o sea, nosotros consumimos energía de Texas, o sea, imagínense esa cuestión, ya dependemos de otro país para la cuestión eléctrica, entonces dijo Texas, pues yo voy a cerrar los viaductos, no voy a mandar gas, que es con lo que se estaban, en este caso no energía, nos mandan gas, obviamente las tuberías, por medio de las tuberías, ellos anteponían que las tuberías se iban a congelar, entonces ellos, el chiste es de que cerraron, por eso no se tenía energía, por eso hubo muchos apagones en cuestión de la zona, la franja fronteriza de Tamaulipas, en el estado de Nuevo León, en muchas partes del norte del país, porque dependen obviamente de la cuestión de la energía, más que nada de la cuestión del gas de Texas. Entonces, es como estaban en este caso las hidroeléctricas, pues, estaban funcionando, las plantas de energía. ¿Por qué? Porque sí tenemos energía eolítica, pero esas nada más estaban, obviamente está canalizada para grandes empresas. Eso es una de las cuestiones, si las grandes empresas tienen una tarifa preferencial en determinado momento, ¿por qué al consumidor doméstico no se le brindó también energía por medio de esa fuente? Entonces no teníamos energía, se implementó nuevamente, obviamente que funcionaran por la cuestión hidroeléctrica de agua, por eso se normalizó, se regularizó esa cuestión de energía, pero pues obviamente tenemos ese defecto, obviamente, de seguir dependiendo de otros países o de otro país, en este caso Estados Unidos, y por eso se padeció los apagones a nivel nacional. No simplemente fue, obviamente, en el norte del país. En el norte del país se suscitó más porque obviamente pasó esa cuestión muy rápidamente que se cerraron las tuberías de gas y en el centro del país, como es mucha demanda, pues obviamente la cuestión de hidroeléctricas, pues no había muchos picos en esa cuestión, entonces por eso tenían que apagar en determinado momento, sufrir apagones en algunas áreas para poder regular la demanda de energía eléctrica. Pero esa es la realidad que pasó, no por una falla ni por nada, no, esa no fue la cuestión. Que nos quieran trascender o transgredir la información es otra cuestión. Ok, chicos, no sé si tengan algún otro comentario respecto a estas situaciones. Faltó también la energía nuclear, maestro. Bueno, ¿Sí? sí, ese es otro tema también interesante en esa cuestión. Por ejemplo, China, en cuestión de energía nuclear, pues ellos ya tienen un sol artificial en ese aspecto. Es uno de los países más adelantados en esa cuestión. Vamos a ver que si hoy en día es la economía número uno a nivel internacional, pues vamos a ver qué plus más les va a dar esa cuestión de la energía nuclear también. Ok, chicos, les voy a compartir pantalla nuevamente. Entonces estábamos viendo la cuestión de la escuela o el pensamiento alemán. En determinado momento ellos sí decían que el gobierno debe de tener participación, pues obviamente sí, por eso les puse esa actividad para que se viera la cuestión de lo que era economía política y política económica, pues obviamente algunas son leyes que tienen que estar regulando precisamente toda la actividad. Sabemos que pues en los países capitalistas, obviamente la cuestión del dinero es el que rige, el que tenga las riquezas pues es el que manda, el que tenga más dinero es el que manda en determinado momento. La cuestión, pues muchas veces anteponen el interés económico en cuestión de las leyes también, es lo que pasa en la comunidad europea, todas las leyes de cada uno de los países, obviamente la constitución
se han transgredido, beneficiando en una forma globalizada a las economías de todo ese tipo de comunidad. Por eso en determinado momento Inglaterra, el Reino Unido dijo, pues obviamente pues no me conviene porque en determinado momento me estoy estancando. Entonces por eso, pues a principios de este año ya dejó de formar parte de la Comunidad Europea. Dentro de esta escuela, obviamente alemana, nos dice que hay un enfoque histórico inductivo donde los economistas de la escuela histórica ponían de relieve la importancia de estudiar el desarrollo histórico de la economía, obviamente como parte de un todo, de una cuestión integrada. Dice, debido a que la economía y otros fenómenos sociales son interdependientes, obviamente hay estudios adecuados de la economía política, si no es una combinación entre ambas ramas de las ciencias sociales, y obviamente criticaba a los historiadores, a la escuela histórica, la clásica, las cuestiones de cualidades abstractas, deductivas, estáticas y reales y no históricas de la metodología. Entonces ellos defendían que pues las economías no se mantienen tal y como están, se adoptan o se van adaptando a los mercados competitivos. Por ende, también dice que hubo una defensa de la reforma conservadora, que decían que los economistas históricos no deben limitarse a analizar los motivos que impulsan a la actividad económica, sino que deben sopesar y comparar el mérito moral de todas las acciones y de los resultados, y se debe de establecer un estándar de la producción, distribución apropiadas de la riqueza, de manera que satisfagan las demandas de justicia y moralidad. Y dice que los economistas históricos creían que se debería confiar al Estado alemán el mejoramiento de las condiciones para el hombre común. Pues obviamente eso es lo que defendían en su momento y obviamente pues transgrede con la cuestión o forma parte de la cuestión del socialismo que decía que pues, el gobierno o la república debía de controlar los medios de producción, pero pues obviamente satisfaciendo necesidades, no en sus momentos deseos también. Por otra parte tenemos la escuela marginalista, que obviamente data de los inicios de 1871. Dice, en el año en que Jevons y Menger publicaron sus influyentes libros sobre la teoría de la utilidad marginal. Dice, el economista inglés David Ricardo empleó el enfoque marginalista en su teoría de la renta. Las siguientes contribuciones que se ajustan a este análisis se desarrollaron en varios países y obviamente hay muchos esfuerzos numerosos individuales que trabajaron independientemente unos de otros. Entre esos precursores están Antoine Cournot, Jules Dupont en Francia, Johann von Thunen en Alemania, y con el tiempo, pues obviamente este tipo de escuela se convirtió en parte de la economía neoclásica o microeconomía contemporánea también. ¿Qué es lo que decía este tipo de escuela? Nos dice, se enfocaba obviamente a cuestión en el margen. Se dirigía la atención a un punto de cambio en donde se toman decisiones en la cuestión de margen. Dice, los marginalistas se extendían a toda teoría económica el principio marginal que desarrolló David Ricardo en su teoría de la renta, que pues obviamente correspondía que pues por producir, pues se debería, por producir, comercializar, se debe ganar algo, debe tenerse una rentabilidad, no nada más hacer las cosas pues simplemente por la cuestión de hacerlas, debemos de obtener una rentabilidad, de ahí se deslinda la palabra rentabilidad en las empresas. Una empresa, ¿qué es lo que nos dicen? Pues obviamente debe ser rentable, debe de producir, debe ser rentable, debe generar utilidades para satisfacer las necesidades, para cubrir todos los gastos, los costos directos e indirectos y obviamente obtener una ganancia. A eso se refiere a la cuestión de la rentabilidad. También defienden la conducta económico nacional, que obviamente que son las personas actúan racionalmente al equilibrar los placeres y los dolores. Dice que al medir las utilidades marginales de diferentes bienes y el equilibrar las necesidades presentes contra las futuras. También suponían que la conducta como un propósito determinado es normal y típica y que las anormalidades fortuitas se cancelarán unas a otras. Dice, el enfoque empleado, dice, por los marginalistas tenían sus raíces en Jeremy Bertrand, dice, en el sentido de que suponían que el impulso dominante de la acción humana es buscar una utilidad y evitar la desutilidad, obviamente que no haya una utilidad negativa, que es lo que buscan las empresas hoy en día, sacan un producto y obviamente si no existe pues una necesidad, tratan de
de inculcar o de crear una necesidad dentro de, pues de donde no haya dentro de los consumidores, dentro de un mercado. Si no teníamos o si no creyéramos en determinado momento que pudiera existir un producto como tal y que no existía una demanda, pues ellos hacen una oferta, ofrecen un determinado producto, un servicio y crean esa necesidad al consumidor, le crean esa necesidad y van a tratar de todos los esfuerzos encaminarlos para que sea una utilidad positiva, no una utilidad negativa, que en determinado momento los consumidores dependan en muchos aspectos de ese producto que están sacando. Es así como hoy en día vivimos. Anteriormente, les pongo un ejemplo, anteriormente, pues obviamente, pues nada más existía la cuestión de los teléfonos en casa. Eh, Era impensable que cada persona como tal fuera muy indispensable la cuestión de un celular. Entonces, ha transgredido esa cuestión. Hoy los teléfonos de casa ya no son muy utilizados, pero el tener un celular ya se ha convertido, pues, obviamente, en una necesidad primordial. Los teléfonos de casa no, ya no me importa si tengo un teléfono de casa, me localizan en mi celular. Igual, obviamente, la cuestión de los automóviles, para muchos hoy el tener un automóvil es una necesidad, no un deseo, cuando anteriormente, pues a lo mejor obtener un automóvil, tener un automóvil era un lujo muchas veces. Hoy en día, pues todas las empresas, el consumismo, han tratado de que exista una utilidad positiva en esa cuestión y de muchos otros productos como tal. Eh, Les pongo un ejemplo, todas las campañas mercadológicas que crea, por decir, en los refrescos de cola, específicamente por decir, con un ejemplo, Coca-Cola, que dicen en sus campañas publicitarias, dicen, ok, es en la mesa con Coca-Cola, en familia con Coca-Cola, reditúan que al comer, pues tomen Coca-Cola, a lo mejor no agua natural, no agua de sabor, anteriormente pues existía el culé y muchas otras cosas, no, dice, ok, si vas a sentarte a comer a la mesa con familia, pues obviamente toma Coca-Cola. Entonces de esa manera va transgrediendo psicológicamente de modo que creen una utilidad positiva dentro de los consumidores. A eso pues obviamente a eso mismo se refiere dominar la acción humana y canalizarla para un consumismo generalizado como tal. También en otro enfoque nos dice que hay énfasis en la microeconomía. Nos dice que la persona y la empresa, individualmente hablando, ocupan el centro del escenario en un drama marginalista. Dice, en vez de considerar la economía total o una macroeconomía, los marginalistas consideraban la toma de decisiones individual, las condiciones de mercado para un solo tipo de alimento, la producción de empresas específicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, poco a poco, si ustedes lo van viendo, esa cuestión de microeconomía se está tratando de cambiar a una macroeconomía globalizada. ¿A qué me refiero con esta cuestión? Anteriormente lo que imperaba todavía sigue imperando, pero obviamente va disminuyendo, era la cuestión del comercio detallista. Había muchos, obviamente, detallistas, changarritos, misceláneas, abarrotes. Hoy en día, ¿qué es lo que se trata de realizar en México específicamente? De que el comercio detallista claudique. ¿Por qué? Porque de muchas formas tratan de canalizar toda la economía a cadenas, con grandes cadenas comerciales, grandes empresas, llámese un H-E-B, llámese un Walmart, llámese un Soriana, etcétera, etcétera. Muchos en empresas regionales, Artelis, grandes, Smarts, etcétera, de muchas cuestiones, dependiendo de la regionalidad donde se encuentra cada uno de ustedes, y merman al comercio detallista. Esa es la misión de Oxxo en determinado momento, de que pues merme la cuestión detallista, que no existan comercios detallistas, que no existan changarreo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues obviamente que ellos van a canalizar pues el producto y van a vender más, todo lo que a lo mejor en determinado momento vendía o acaparaba un comercio detallista, pues en su momento lo va a acaparar
pues un Oxxo, un 7-Eleven, un Circle K, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que se busca hoy en día. Y se está perdiendo esa parte de la microeconomía, porque pues obviamente las grandes empresas siguen subsistiendo. En esta pandemia ya lo vimos, muchos microempresas, pequeñas empresas dejaron de existir porque pues no tienen el sustento o la rentabilidad porque ellos viven día a día, y las empresas grandes ahí siguen. En este caso, por cada Oxxo que apertura, mínimo, las estadísticas son de 10 tiendas detallistas, 10 changarreos, abarrotes que dejan de existir por cada Oxxo. Entonces, eso va mermando. Imagínense, si Oxxo sigue creciendo, creciendo, pues en su momento, pues el comercio detallista, como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, no existe un comercio detallista como tal. Obviamente son franquicias, son franquiciatarios, y obviamente es lo que se gusta aquí en nuestro mercado nacional también. Entonces, pero en determinado momento los consumidores finales pues son los que tienen la última palabra también, de si seguir canalizando más que nada el desembolso económico a un comercio eh, informal, a un comercio detallista, o en determinado momento a cadenas, que pues obviamente esa es la alza que se van a seguir acrecentando en esa cuestión. Entonces, la cuestión marginalista se enfocaba que los que tienen la última palabra en la cuestión de la microeconomía, pues obviamente pues son los consumidores finales, es la población en sí los que deciden en su momento qué tipo de alimento comprar, a qué tipo de empresas acudir para comprar también, cuáles son las necesidades que en determinado momento se van a satisfacer, qué es lo que se va a consumir, obviamente a qué precios, y que en determinado momento, pues si se van a buscar productos sustitutos o no. Pues ellos lo que anteponían es de que obviamente los consumidores finales son los que tienen la última palabra, y en redituabilidad, pues sí, así es, tienen la última palabra. Por eso las grandes empresas, mediante técnicas mercadológicas, psicológicas, políticas también, porque entra la política ahí en esa cuestión, sociales, pues tratan de influir para que obviamente el consumismo se vaya directamente a grandes empresas como tal. Otra de las cuestiones importantes también es la cuestión del empleo del método deductivo abstracto. Dice que rechazaban el método histórico y optaban por el enfoque analítico abstracto, cuyos pioneros fueron David Ricardo y otros remembrantes, que obviamente no nada más simplemente basaban como en la observancia de cómo iba transformándose la economía y los consumidores, los mercados, sino que ellos obviamente utilizaban el método deductivo, el método científico para analizar cada uno de esos mercados y analizar las conductas de los consumidores, y en determinado momento, pues obviamente hacer comparaciones como tal, no simplemente el observar, el decir, el analizar, el crear, recrear una hipótesis, sino que obviamente basarse en métodos científicos, en métodos estadísticos también. Econometría es una de las ramas que ayuda a esa cuestión, para que en su momento pues sacar deducciones más establecidas, o que afirmaban lo que ellos en determinado momento estaban anteponiendo. También la cuestión del énfasis en la competencia pura, ellos creían en esa cuestión. Dice que normalmente basaban su análisis en la suposición de una competencia. Dice, el mundo de los pequeños empresarios individuales e independientes, de numerosos compradores, de muchos vendedores, de productos homogéneos, de precios uniformes, y en donde no hay publicidad. Dice, ninguna persona o empresa tiene el suficiente poder económico para influir en los precios del mercado, al menos de forma perceptible. Eso es lo que te ponían ellos, eso es lo que dice ese tipo de teoría, ese tipo de escuela, que obviamente por eso le daban el poder, en este caso a los consumidores. En determinado momento, si nosotros vemos que un producto a lo mejor no cubre la calidad, es un precio muy inaccesible, pues lo dejamos de comprar. Eso es lo que demanda el consumismo en el mercado normal. Obviamente, pues les repito, las empresas van a tratar de lo que esté en sus manos, todas las estrategias pertinentes para que pues la demanda crezca de lo que ellos están ofreciendo y se sigan consumiendo, pero los que tenemos la última palabra son los consumidores finales. Y
si en general la población dice, yo no consumo ese tipo de producto, y pues obviamente pues va a claudicar ese tipo de producto. Las empresas no tienen por qué tener el poder, obviamente, de decisión de qué sí y qué no en determinado momento, pues obviamente la población debe de consumir también. Entonces, eso es lo que ellos defendían, obviamente con sus análisis y sus pensamientos. También en esta cuestión viene la cuestión de la teoría del precio orientada a la demanda. Pues es más que nada en esa cuestión de decir qué es lo que pasa si un precio disminuye, pues obviamente la demanda de ese producto pues va a aumentar en determinado momento. Dice que el economista clásico hacía hincapié en el costo de la producción, obviamente lo que se ofertaba como un factor determinante del valor de intercambio. Y los primeros marginalistas cambiaron el extremo opuesto y enfatizaban la demanda con la exclusión virtual de la oferta. Dice, obviamente, en determinado momento, Alfred Marshall sintetizó a la oferta y la demanda en lo que se podría llamar economía neoclásica. Y ese tipo de economía es básicamente marginalista, con un reconocimiento sensato de ciertas contribuciones a la economía clásica, o encontrar un equilibrio en esa cuestión. En determinado momento, no porque también, no porque baje el precio de un producto quiere decir que va a aumentar la demanda. Cuando existe mucha oferta de un producto en un mercado, también el precio baja. O sea, se sobresatura un producto en un mercado, pues, ¿qué es lo que hace? En determinado momento los consumidores tienen muchos artículos de dónde elegir, mucha variedad, y pues obviamente ellos van a elegir el que mejor les satisfaga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que no se venda en determinado momento tienen que bajar su precio para que el consumidor final los prefiera también. Entonces, es una cuestión de estira y afloja, de ver cuándo aumenta y cuándo disminuye la demanda, cuándo aumenta, cuándo disminuye la oferta también. Y obviamente fue una mezcla o una igualdad, un equilibrio entre la economía marginalista o la teoría marginalista y la escuela clásica economista como tal. También hacen énfasis en la cuestión de la utilidad subjetiva, que nos dice que según los marginalistas la demanda depende de la utilidad marginal. O sea, qué tanta utilidad yo le voy a dar en determinado momento a un producto. Entonces, si la utilidad es viable, es válida para mí, obviamente voy a seguir consumiendo ese producto en determinado momento, muchas veces al precio que me lo pongan. Y obviamente esto es un fenómeno psicológico subjetivo. Dice que los costos de producción incluyen los sacrificios y en este caso lo tedioso de trabajar, de administrar un negocio y de ahorrar dinero para constituir un fondo de capital. Entonces, la utilidad, eso juega un papel muy importante en la cuestión del consumismo, porque cada persona tiene una utilidad o le da una utilidad diferente a cada uno de los productos que compra en determinado momento. Entonces, los marginalistas decían que la utilidad marginal, pues obviamente va a depender de qué necesidad cubra o qué tanta, obviamente, deseo cubra cierto producto o cierto artículo, cierto servicio también, porque uno mismo, el consumidor final, es el que le da la utilidad a ese producto. En determinado momento, si no tengo una redituabilidad conforme, pues obviamente no lo vamos no lo vas a presatisfacer o no lo vamos, en este caso, a escoger por encima de otros productos. Ok, chicos, se nos va a terminar esta segunda sesión. Muchas gracias por su atención, por su participación. Nos vemos en unos minutos más. Gracias a usted, profesor. Gracias, muy amables, chicos. Gracias, muy amable. Gracias.